Mayordomo, ¿estás seguro de que el sanador divino vive aquí? Sí, señora. Según nuestra investigación, el sanador divino Fancini vive aquí. ¿Cómo podría el sanador divino vivir en un basurero así? Sea como sea, mientras pueda curar la enfermedad de Yanji, será suficiente. Ustedes dos, ¿cuál de los dos es el sanador divino Fancini? Soy el Dr. Wen aquí presente. ¿Están ambos aquí para una consulta? Hemos oído que el sanador divino aquí posee habilidades médicas extraordinarias y la capacidad de revivir a los muertos. Le ruego, por favor, salve a mi hijo. Traigan a mi hermano. Es él. Esta persona. No la voy a tratar. La película fue traducida. Esto es absolutamente indignante. Nuestra familia G es la más rica de Yangshan. Ni siquiera nos hemos quejado de su patética clínica todavía. Y ya están cometiendo errores. ¿No les da miedo ofender a nuestra familia G? Los más ricos de Yanqing. ¿Quién no sabe eso? Estoy tan asustada. ¿De qué se están riendo? Dejar que una simple jovencita, ¿cómo trate al joven amo de la familia G? Eso es un privilegio. Si ofenden a la familia G, ¿no les da miedo que su pequeña clínica tenga que cerrar? La familia G realmente se dan aires de mucha autoridad. Ciertamente. Pensar que realmente dijeron que cerrarían la clínica de la ladrera. Este es el chiste más grande que he escuchado este año. Estamos aquí buscando tratamiento médico, no buscando pelea. Realmente ha criado a un perro muy obediente. Les he estado dando demasiada libertad. La familia G podría aplastarte con una sola mano. Me gustaría ver cómo esta señorita Head, tan rica, piensa aplastar a nuestra Wen con una sola mano. Silencio, Dara. Wen, mi hija, Shinji ha sido malcriada por mí. Si hay algo que le haya ofendido, espero que pueda perdonarnos. Con tal de que pueda salvar a mi hijo, aceptaré cualquier condición. No lo necesito. Si puede salvar a mi hijo, le concederé la mitad de las acciones, junto con 3 condiciones. No, estoy interesada. Por favor, retírense. Wen, ¿acaso su propósito como doctora no es salvar vidas? Si se niega a salvar a mi hijo, debe tener una razón, ¿verdad? La primera regla que sigo al practicar medicina es salvar solo a los buenos, nunca a los malvados y mucho menos a los de moral corrupta. Por favor, váyase. No sea una malagradecida. Nuestro joven amo es de buen corazón. ¿Cómo podría ser la persona de moral corrupta que usted describe? Ya veo, mujer. ¡Ay, mujer! Solo quiere más dinero de la familia G. Déjeme decirle que eso es imposible. Quedo. ¿Te atreves a golpearme? Tengo un poco de decoro. Déjeme contarle una historia. Hace 5 años, salvé a un hombre que estaba gravemente herido. Pasé un año entero cuidándolo, hasta que recuperó la salud. En mi cumpleaños número 18, me confesó su amor y prometió tratarme bien toda la vida. De hecho, él fue como un rayo de luz que iluminó mi oscura vida. Al principio, pensé que sería feliz para siempre. Pero el destino me dio una bofetada y me arrojó de nuevo al abismo. Esta película fue traducida y narrada por M-Media. Resultó que la relación que tanto me esforcé por mantener era solo un juego aburrido para alguien más. Y señas. Desde entonces, me dediqué a estudiar medicina y juré, solemnemente, solo salvo a los buenos, pues los malvados serán juzgados por los cielos. Solo sabíamos que a la doctora Wen le tomó 3 años resolver los desafíos médicos más grandes. Sin embargo, no sabían que ella tenía tal experiencia de vida. De hecho, dejar a un tipo tan despreciable es algo bueno. Una nueva estrella ha surgido en el mundo médico. La doctora Wen. Esta estrella en ascenso es el orgullo de nuestro país. Doctora Wen, ese hombre sin corazón que mencionó, resulta ser mi hijo, Ji Young-jo. La señora G lo ha descubierto, ya ve. Doctora Wen, nunca imaginé que mi hijo haría algo así.
Le disculpas en nombre de mi hijo. Sin embargo, solo tengo este único hijo. Se lo ruego. Por favor, sálvelo. Me arrodillaré ante usted. Madre. No escucha su historia de un solo lado. ¿Por qué crees todo lo que dice? Mi hermano es una persona tan buena. Debe ser que usted no puede curarlo, así que lo está difamando deliberadamente. ¿No tiene vergüenza? En Shiny, somos nosotros quienes hemos agraviado primero a la doctora Gwen. Doctora Gwen, se lo ruego. Por favor, salve a mi hijo. Madre. Dije que no lo salvaré. Por supuesto no lo salvará, porque ella no es la sanadora divina en absoluto. Ella no es Fanchinka. Por lo que entiendo, la sanadora divina está de vacaciones en el extranjero. Y ella es solo una farsante. Ella no es la sanadora divina. Madre, te dije que esta mujer era una estafadora. El nombre Fanchinka suena como el nombre de un anciano. Esta mujer parece que solo tiene 20 y tantos años. Debe ser una falsa. Además, el director Lee del Hospital Gintang dijo que es una farsante. Seguramente ahora sí le crees. Él es del Hospital Gintang. Así es, señora. Incluso el director Lee del Hospital Gintang dijo que era una falsa, entonces ciertamente no puede ser real. Acabo de comprobarlo. Ella es solo una de la familia Wen, la hija mayor, una inútil a la que nadie quería. Por el contrario, la segunda hija de la familia Wen tiene talento para la medicina. Con solo 21 años, ya entró al Hospital Gintang y se convirtió en interna. Así es. La película La segunda hija de la familia Wen de los medios. Sí tengo alguna impresión de ella. Es bastante talentosa, pero esta hija mayor de la familia Wen, escuche, que ni siquiera terminó la universidad. Ahora se ha reducido a ser doctora en un pueblo urbano. Alguien que ni siquiera terminó la universidad. Aún quiere engancharse a mi hermano. Creo que está loca. Por intentar ascender socialmente. Doctora, cuando... No tengo rencor contra usted. ¿Por qué me engañó? Y me mintió diciendo que era la sanadora divina. E incluso me hizo arrodillar ante usted. El tratamiento de mi hijo. ¿Puede hacerse responsable de eso? Con razón la Drake. Gwen se negó a tratarlo. La gente como su familia. Se lo merece. Exactamente. Cuando necesita ladrar, Gwen se arrodilla y ruega por ayuda. Una vez que no la necesita, se vuelve contra ella de inmediato. Salvar a personas como ustedes no es diferente a salvar a la serpiente que muerde al granjero. Vaya, usted tiene mucho descaro. Mire, Sera, usted es igual a su hijo. Hipócrita y repugnante. Ya sea que yo sea la sanadora divina, o yo no. No trataré a su gente. Por favor, vaya así. Ya ha sido expuesta. Aún así, sigue aquí operando una estafa. Creo que tiene deseos de morir. La sanadora divina posee habilidades médicas supremas y puede incluso resucitar a los muertos. Probablemente ni siquiera reconocería las hierbas básicas. Doctora, por favor, salve a mi hijo. Doctora, se lo ruego. Mi hijo se está muriendo. Por favor, le ruego que lo salve. No haga esto. Levante. Déjeme examinar la condición del niño rápidamente. Esta tal Gwen no sabe nada de medicina. Es un fraude. Quien realmente entiende de medicina es el director Lee del Hospital Argent. Señora, ella es un fraude. No le crea. Pero niño, ¿no dijo la tía segunda que esta clínica tenía excelentes habilidades médicas? ¿Podría haberme equivocado de lugar? ¿Es usted del Hospital Gintang? Sí, soy el médico jefe del Hospital Gintang. ¿Este niño está en sus manos? Déjeme ver de qué es capaz. Gwen, que se le permita tratar a este paciente es su honor. Aprovéchelo al máximo. Madre, mira, te dije que ella no sabe nada de medicina. Y ahora se hace la recta, dejando que el director Lee salve a la persona. ¿Quién sabe dónde encontró esos 3 actores? Narrado por M Media.
Incluso tiene el descaro de decir que es un honor para el director Lee. Niña, si puedes salvarlo, hazlo. Si no, apártate. No te despreciaremos por eso. Sin embargo, uno debe ser honesto. Hoy, les mostraré la fuerza del Hospital Quintana. Esto no es algo que se vea todos los días. Tez pálida. Labios azules. Esto es síndrome de cierre de Julian. ¿Qué debemos hacer, doctor? Llevé al niño al hospital antes y los médicos no encontraron nada malo. Me temo que si es demasiado tarde será un desastre. No se preocupe, estando yo aquí, haré que su hijo esté absolutamente sano como un roble. Niña, déjame mostrarte cómo es la verdadera habilidad médica. Como quieras. Este director tiene algo de habilidad, pero es muy imprudente. Puede identificar que el niño tiene un bloqueo en los meridianos Ewing, pero no ve la toxicidad inducida por el uso imprudente de medicamentos. Shakespeare, la prioridad ahora es neutralizar el veneno. Su técnica de acupuntura es torpe y amateur. Aún así, se atreve a usar el nombre del Hospital Jintang para avergonzarse en todas partes. Estás intimidada por las magníficas habilidades médicas del director Lee. Eso es de esperarse. Un falso siempre será un falso. Deberías apresurarte y aprender algunos trucos para no avergonzarte tanto cuando te expongan. Como se esperaba del director Lee del Hospital Quintana, tal destreza con las agujas seguramente devolverá al niño a una salud perfecta. Doctora, ¿cuándo ha detectado un problema? La secuencia de punción en los puntos Tanjong y Shenman fue incorrecta. Para un niño tan pequeño, usó fuerza para penetrar el punto Renchang directamente para despertar el cerebro a la fuerza. Si se equivoca aunque sea un poco, este niño podría perder la vida. Creo que solo estás celosa de que las habilidades médicas del director Lee sean más refinadas que las tuyas. Veremos cómo hablas. Después de que el director Lee salve al niño, veremos si sigue siendo tan terca. En 3 segundos, el niño seguramente despertará. ¿De verdad? Gracias, director Lee. Director Lee, sus habilidades médicas son verdaderamente notables a diferencia de algunos, que claramente carecen de destreza, pero fingen ser profundos para evitar ayudar. La película fue traducida y narrada por Emilia. Wow. ¿Qué te pasa? No asustes a más, doctor. ¿Qué está pasando? Yo tampoco lo sé. ¿Cuál es la situación? ¿Hace falta preguntar? Ya dijo hace un momento que usó la secuencia incorrecta para obligar al niño a despertar. Ahora, el niño debe estar en problemas. Charlatán, si algo le pasa a mi hijo, no te lo perdonaré. Eso es imposible. Esto era claramente un bloqueo de los meridianos, Julian. ¿Cómo pude haber hecho un mal diagnóstico? Esto es imposible. Director Lee, ¿cuál es la condición del niño ahora? El pulso es caótico. No hay nada más que hacer. Solo pueden prepararse para el final. Madre, ¿qué debemos hacer? ¿Qué está pasando? ¿Tú, impostora? Te mataré y pagarás con tu vida por la de mi hijo. ¿Quién dice que no se puede salvar al niño? Doctora, ¿cuándo podrá salvarlo? Se lo ruego. Si puede salvarlo, haré lo que me pida. Me arrodillaré ante usted. Está bien. La experiencia del Dr. Lee ya ha sido agotada. Usted no sabe nada de medicina. ¿Por qué se entromete en esto? La señorita tiene razón. Sospecho que Tang Tang solo vino a causar problemas. El Dr. Lee es un especialista de primer nivel, jefe médico del Hospital Jintang. Incluso él no tiene solución. Usted, una niña que apenas deja los pañales, ¿qué podría hacer?
Si alguien se atreve a detener a Ladra, bueno, pelearé hasta la muerte. Usted, ya dije que no se puede salvar. Ni siquiera el divino sanador Fansky podría salvarlo. Solo rindan. ¿Es así? Guardaré ese cuchillo. Puedo ayudarla a salvar a su hijo. Hijo. Este niño sufre de síndrome de obstrucción de Julian. Pero debido al médico inescrupuloso que recetó mal, el niño tiene toxicidad inducida y su acupuntura para dispersar estancamientos esparció las toxinas. Toasted Miss Corsars. Miren eso, no me extraña que la CRG le creyera. Habla muy bien. Si no supiera que es un fraude fingiendo ser doctora, le habría creído. Soy doctora. Él sufre de toxicidad. ¿Cómo no vas a ver eso? Deje de decir tonterías. Eso solo muestra su perspectiva limitada. ¿Cree que todos son como usted? Quiero ver cómo se lo explicará a su familia. Si no logra salvar al niño, ¿qué está haciendo? Le va a hacer daño. ¿Cómo puede meter eso en un cuerpo humano? Dije que las toxinas del niño ya se han esparcido. La única forma es extraer las toxinas. Doctora, ¿cuándo funcionará esto? Mi hijo no estará en peligro, ¿verdad? Puede estar tranquila. Con la DRA buena cargo, su vida no correrá peligro. Una vez escuché al vicepresidente Son mencionar que nuestro propio presidente también tiene uno de estos insectos negros que pueden absorber toxinas humanas. Podría ser que ella, Adder de Show, ella no tiene idea de cómo usar insectos para extraer toxinas. Si esto continúa, realmente costará una vida. Doctora Gwen, deténgala de inmediato. Confío en Ladra. Madre, ella está salvando a mi hijo. A ninguno de ustedes se le permite tocarla. Con nosotros aquí, veamos quién se atreve a tocar a la Drara. Así es. A ninguno de ustedes se le permite tocarla. Atrás. Oh, madre, vamos a quedarnos mirando cómo tortura al niño, ya que Ladra. Gwen dice que tiene un método, creo que sabe lo que hace. Observen en silencio. Esto que hizo Tan hace un momento, habló con tanta convicción. Podría ser que realmente tenga alguna habilidad. El niño ya está gravemente enfermo. Si ella puede salvarlo, incluso si no es la sanadora divina, creo que debería poder salvar a mi hijo Django. ¿Cómo es eso posible? He estudiado medicina durante tantos años y es la primera vez que veo algo así. Hay mucho que no has visto. Realmente tienes una mente muy cerrada. Usar Qigong para hacer levitar las agujas doradas y luego insertarlas con precisión en los puntos de acupuntura. Incluso el director Lee está sorprendido. Quizá Tan realmente tenga alguna habilidad. El niño está al borde de la muerte y ella sigue haciendo algún tipo de espectáculo de circo. Silencio. Esto es Qigong chino. Al canalizar energía en un objeto, uno puede hacerlo levitar y dirigirlo. Aquellos capaces de usar esta técnica son pocos y distantes entre sí, mucho menos usar energía para realizar acupuntura. ¡Qué desagradable! Basta. Mal. ¿Realmente lo salvó? Esta técnica de agujas, ¿por qué me resulta tan familiar? Técnica de las 7 agujas. Esta es la técnica de las 7 agujas giratorias. Usted es nuestro presidente. Ella es la presidenta del Hospital Quintán. En este mundo, la única que puede usar el gusano negro y la técnica de las 7 agujas giratorias es nuestra presidenta. Presidenta. Ha sido tan difícil encontrarla. Presidenta. Ella es realmente la presidenta. Si el director Lee Hen lo hubiera dicho, nunca lo habría creído. Ladra, Gwen es muy joven.
Sin embargo, ya es la presidenta del hospital Quintang. Madre, ella es la presidenta del hospital Quintang. Entonces mi hermano está salvado. Muy bien. Retírense. Gracias, doctora. Gracias. No es nada. Las heridas del niño aún no han sanado por completo. Esta medicina, tómela una vez al día. Estará totalmente recuperado en 7 días. Gracias, doctora. Presidenta, nunca esperé que fuera tan joven. Fue mi ignorancia la que no reconoció su grandeza. ¿Por qué hacen tanto ruido? Ya que están tan desocupados, haré que Dahai les asigne trabajo. Así no se pasarán el día usando la reputación del hospital Quintang para avergonzarme afuera. Si tienen energía para esto, deberían gastarla en mejorar sus habilidades médicas. Presidenta, me equivoqué. Presidenta, ¿puede dejar el pasado atrás? Salve a mi hijo. ¿Qué clase de tonta cree que soy? ¿Por qué diablos debería salvarlo? Exacto. Alguien como su hijo no merece ser salvado. Ahora por favor salgan de mi clínica inmediatamente. Usted como doctora, ¿cómo puede ser tan cruel de negarse a salvar a alguien? ¿Viendo a un paciente sufrir ante sus propios ojos? No teme al karma. Exacto. Claramente tiene la habilidad para salvar a nuestro joven amo. Sin embargo, elige quedarse mirando cómo muere. Como doctora del hospital Quintang, ¿no teme que si esto se sabe, dañe la reputación del hospital? Ni siquiera estoy registrada para ejercer en el hospital Quintang. Yo soy yo. Y el hospital Quintang es el hospital Quintang. Si quieren usar el chantaje moral, será mejor que verifiquen bien sus hechos. ¿Qué clase de tono es ese? ¿Es así como piden un favor? Presidenta, todas las faltas son mías. Pero solo tengo a Yangho, mi único hijo. Se lo ruego, por favor, sálvelo. Él traicionó un corazón sincero. ¿Por qué debería salvarlo? Escuché que usted es Mera. G tiene un alto sentido de estatus social. Para ser digna de él. Yo, una chica de 18 años. Trabajé sin descanso, día y noche, estudiando medicina, solo para tratar a varios miembros de la élite y construir conexiones para superar las barreras de su estatus familiar. Sin embargo, al final, de principio a fin, yo fui la única. Tomó esta relación en serio. Así que su joven maestro G es ese tipo de persona. Atreverse a intimidar a nuestro presidente. Yo por mi parte no lo permitiré. Presidenta, al apoyo. No lo salve. Exacto. ¿Por qué salvar a alguien así? Solo arriesga que muerda la mano que le da de comer. Quien traiciona la sinceridad no merece perdón, aunque tuviera que tragar 10.000 agujas. Sí apoyamos a la drama. Vamos, vamos. Lárguense de aquí. No sean una molestia aquí. Wen, no puede quedar sus cruzados y verlo morir. ¿Sabe por qué Yangho se ha vuelto como es hoy? Lo que sea en lo que se haya convertido no tiene nada que ver conmigo. Incluso si lo tuviera, él se lo buscó. Doctora, fue solo después de que Yangho la perdió, que se dio cuenta de que se había enamorado de usted hace mucho. Pasó cada día buscándola por todo el mundo. Y solo después de agotarse, se enfermó tanto que no podía levantarse. La película fue traducida y Solo está inventando historias para rogarle a la doctora que trate a su hijo. ¿verdadero o falso? Deje que Yangho se lo diga usted mismo. Bien, puedo salvarlo. ¿En serio? Pero tengo 2 condiciones. Está bien, dígame. Pero, su familia Gem me asignará el 10% de sus dividendos anuales para un fondo especial de causas benéficas. Bien, acepto. Hola. Envíe el aviso. El grupo G asignará el 10% de nuestros dividendos anuales para crear un fondo de bienestar público dedicado a ayudar a niños necesitados. El grupo G, la familia más rica de Yongchang, planea gastar 1.000 millones anuales en un fondo benéfico especial para niños pobres. Wormus Quad. He aceptado su primera condición. Y la segunda. Exigencia. Necesito que me consigan un ingrediente medicinal. Bien, enviaré a alguien a buscarlo. Una raíz de ginseng de 1000 años. Una raíz de ginseng de 1000 años. Incluso el ginseng de 100 años es raro en el mercado. Tiene el descaro de pedir uno de 1000 años. Veo que simplemente no quiere salvar a mi hermano. Apenas se acaba de dar cuenta. No quiero salvar a su hermano. Pensé que eso ya lo sabía. Mujer malvada. Madre,
¿De dónde rayos vamos a sacar un ginseng de 1000 años para ella? ¿Es eso todo lo que se necesita para eso? Si no pueden encontrar este ginseng de 1000 años es porque son incompetentes, no porque no exista, y se hacen llamar los más ricos de Yang. Recojan sus cosas y váyanse ahora. En ese caso, si no vas a salvarlo, por favor, vete. Toma mi jet privado. Ve a la caja fuerte y tráelo. Date prisa. 1 hora después. Madre, he recuperado el ginseng milenario. ¿Puedes salvar a mi hermano ahora? Puedo. Este ginseng es un tesoro invaluable. ¿Y lo vas a desperdiciar así? Yansheng, señorita He, si tanto valoras tu ginseng milenario, ¿por qué no te lo llevas de vuelta? Salvar la vida de tu hermano es lo que importa. Esta película fue traducida y narrada por M-Media. De ninguna manera. Doctora, usted es increíble. Solo lo agitó un par de veces, y la hierba se convirtió en polvo. Bebés. ¿Cómo sabías que tenía sed? Qué considerada. Doctora. Está hecho. Espera. ¿Qué pasa? ¿Le estás dando a mi hermano una pastilla mezclada con tu saliva? ¿No te da asco? En la medicina tradicional china, esta saliva se llama fluido corporal o néctar dorado. Señora G. ¿Me va a dejar salvarlo o no o no? Sálvalo. Por favor, sálvalo. Pero, ¿hay alguna otra forma? No hay otra manera. Es la única forma. Depende de usted si quiere que se salve o no. Este fluido no solo neutraliza la dureza de la medicina, también nutre los pulmones y repone energía y sangre, La gente incluso paga dinero por conseguirlo. Eso, hazte a un lado y deja que ladra. Cuéntrate, hermano. Madre, ¿estás segura de que no nos está tomando el pelo? Hijo, hermano, ¿qué sucede? Doctora, ¿por qué mi hijo está escupiendo sangre? Solo le ayudé a expulsar la sangre estancada de su cuerpo. Ya hemos hecho exactamente lo que dijo. Mi hermano está en sus manos. Si algo le sucede, nunca se lo perdonaré. Doctora, ¿cuándo despertará mi hijo? Si todo sale bien, despertará pronto. Si toma más tiempo, tal vez en 3 días. ¿3 días? Entonces, si mi hermano no ha despertado para entonces, ¿piensa recoger sus cosas y huir? Madre, hermanita. Hijo, has despertado. Hermano, por fin despertaste. Madre y yo estábamos muy asustados. Está bien. Miren, estoy perfectamente bien. ¿Dónde está? Recuerdo que estaba en el avión, camino al campo. ¿Por qué estoy aquí? Trabajaste demasiado y tu cuerpo colapsó. Fue la Wayne quien te salvó. Está despierta. Esta película fue traducida y narrada por M-Media. Has despertado. ¿Qué haces ahí parada todavía? Ven a probar el nuevo platillo que preparé. He Yango, no corras.
Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando? ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? Nunca dejaré que te vayas de mi lado otra vez. ¿Por qué vas a fingir que no sabes nada, Ada? Tang, ¿a qué te refieres con eso? ¿Puedes explicarte con claridad? Aquel día en el restaurante, escuché todo lo que les dijiste a tus amigos. Dijiste que solo estabas jugando conmigo. Tang Tang. Eso fue un malentendido. Por favor, déjame explicarte. No quiero escuchar ninguna explicación. He pasado página ahora que estás despierto. Y la sana irá. G pagó mis honorarios. Por favor, lleva a tu familia. Y vete. Tang Tang. Admito que fui arrogante antes. Desde que te fuiste, me he dado cuenta de cuánto te amo realmente. Todos estos años he estado preguntando por ti. Solo quería verte una vez más. Desde que se fue, mi hermano la ha buscado como un loco. Realmente le gustas. ¿Quién quiere una declaración de amor tardía? Gwen es joven y talentosa. Si ella quisiera, sus pretendientes harían fila. Hasta la frontera. Exactamente. Una declaración de amor tardía no vale absolutamente nada. Por favor, dame una oportunidad más. Prometo que esta vez no te decepcionaré. Ya no tienes más oportunidades. Mañana voy a comprometerme. ¿Te vas a comprometer? Estás bromeando, ¿verdad? Sigues enojada conmigo. ¿No es así, Tang Tang? ¿Tengo alguna razón para mentirte? Mañana en el Hotel Star me comprometeré con mi prometido. Leo, que nos des tu bendición. Bueno, no estudió medicina con tanto esfuerzo, solo para poder casarse con mi hermana. Ahora que nuestra familia está de acuerdo, pueden estar juntos de nuevo. Esa era la Gwen de 19 años. Y desde el momento en que lo supe, nuestra relación se basó en mentiras. Ya no hay ninguna posibilidad para nosotros. No quiero tener ni la menor conexión con la familia G ahora mismo. Mi prometido me trata muy bien. Nos casaremos en el futuro. Tendremos hijos. Y envejeceremos juntos. ¿Imposible? Eso no puede ser cierto. No me darás otra oportunidad. Te lo estoy suplicando. Gwen Tang Tang. La familia G es la más rica de Young. Nunca te hemos menospreciado. La familia Gwen es de clase humilde, así que ya hemos hecho muchas concesiones. No importa lo excelente que sea tu prometido, puede ser tan bueno como mi hermano. Mi hermano es el futuro heredero de la familia G. Hermano, solo estoy defendiéndote. ¿Cómo te atreves? No te metas en los asuntos de tu hermano. Pero mamá, esto... Tang Tang y mi hermana no lo decía en ese sentido. Por favor, escúchame. No me importa lo que quieras decir. Pero lo que quiero decir es que no quiero tener ninguna relación con su familia. Ya que has despertado, toma a los miembros de la familia G y vete de aquí. Mi clínica es demasiado pequeña para albergar a unos grandes budas como ustedes. Bien, me iré. Hotel Star, ¿verdad? Asistiré a tu fiesta de compromiso con mis mejores galas. Para ser testigo de tu felicidad. Doctora Gwen. Él nunca ha amado a nadie así antes, por favor. Déle otra oportunidad. Doctora Gwen, está bien. Estoy bien. Doctora Gwen, este joven maestro G parece haberse arrepentido de verdad. Además, no creo que usted sea del todo indiferente. ¿Por qué torturarse así? Un buen caballo nunca vuelve atrás para pastar la hierba vieja. Él ya ha lastimado a la... Bueno, no hay garantía de que no la lastime por segunda vez. Solo estaba preocupada porque la Gwen parece molesta. ¿Por qué siempre tienes que gritarme? Ya bien. No te preocupes.
Las personas que me han hecho daño son como una espina. Por mucho que duela, la arrancaré. Exactamente. Gwen tiene razón. Gwen, apoyamos su decisión. Bien. Les pregunto a todos, titanes de la industria, que hacen todo el día en mi pequeña clínica, hitas, vuelvan a su trabajo. La película fue traducida y narrada por Emilia. ¿Por qué aún no te has ido? Directora, escuché que se compromete mañana. ¿Puedo asistir? Está bien, pero mañana debes vestir de forma sencilla. No quiero que los extraños conozcan mi identidad. Claro, no se preocupe. Ya me voy. ¿No es este el mito viviente de nuestra familia? Yuan Guan, madre de Wen Chu. ¿Cómo terminaste en este estado? Di lo que tengas que decir y lárgate. Hermana, ¿cómo puedes decir eso? Wen Chun, la segunda joven señorita de la familia Wen. Madre y yo solo queríamos venir a ver cómo estabas. Eres realmente cruel. Deja de actuar. No hay nadie más aquí. ¿Para quién estás actuando? Realmente es igual a tu madre que murió tan pronto. Eres tan falsa y arrogante como ella. Si tu madre supiera que tras su muerte te echaron de la casa de los Wen y tuviste que vivir en un vertedero como este, ¿qué crees que pensaría ella? Ning Ning. Aunque sea la verdad, debes mostrarle algo de respeto a tu hermana. Madre, es su culpa por ser tan patética. Ni siquiera pudo terminar la universidad y ahora se ha escapado a un lugar como este para pudrirse. No tiene nada que ver conmigo. Exacto. Ning Ning es la más talentosa. Todo el mundo lo dice ahora. Ning Ning es una chica genio de la medicina. Única en un siglo. Con solo 21 años, ya está en el nivel superior mundial. Hospital Quintang. 21 años, ¿sí? Trabajando en el Hospital Quintang. ¿Y qué? El Hospital Quintang es el hospital número 1 del mundo. Innumerables profesionales médicos brillantes ni siquiera pueden entrar por la puerta. No es posible que no lo sepas, ¿verdad? Olvídalo, Ning Ning. Alguien que ni siquiera terminó la universidad. ¿Cómo podrías saber siquiera qué es el Hospital Quintang? Exacto. E incluso si lo supiera, ¿y qué? A alguien como ella ni siquiera la contratarían para barrer el suelo en Gentang. Estoy un poco cansada hoy y no tengo tiempo de escucharlas ladrar aquí. Lárguense. ¿A quién llamas perro? ¿Quién responda? Ese es el perro. No creas que has ganado solo porque tienes una lengua afilada. Padre ya se está preparando para hacerme la heredera de la familia Wen. La clínica médica de la familia Wen que tu madre trabajó tan duro para construir. ¿Será mía pronto? ¿Qué dijiste? No lo sabías. Padre ya ha decidido que Ning será la heredera de nuestra familia. La clínica médica de la familia Wen fue construida por mi madre cuando comenzó el negocio con él. Una es una amante vergonzosa y la otra es su hija. ¿Qué derecho tienes a heredar los bienes de mi madre? La película fue traducida y narrada por Mia. ¿A quién puedes culpar por eso? Supongo que solo puedes culpar a tu madre por morir tan joven. Y culparte a ti misma por no tener talento. Talento, dices, está bien. Mira, me encantaría ver cuánto talento tiene realmente nuestra chica genio de la medicina de 21 años. Pequeña mocosa, ¿en serio te atreves a golpearme? Pequeña mocosa, ¿cómo te atreves a golpear a mi niño? Pequeña mocosa, ¿realmente te atreves a golpearnos a mi madre? Voy a despedazarte hoy. Ning, Ning, ¿estás bien? Es suficiente por hoy. No tengo tiempo para jugar con todas ustedes. Apúrense y váyanse. Wen Tang. No creerás que el hermano Yungi te quiere, ¿o sí? Déjame decirte que a quien él quiere es a mí. Él nunca se comprometerá contigo. ¿Es eso cierto? Entonces quédatelo. Ven y dímelo en mi cara. Esto es indignante.
El banquete de compromiso es mañana. Haré que te arrepientas de esto. Pasa. Vicepresidente Son, hoy me encontré con alguien. A nuestra presidenta. ¿En serio? ¿A nuestra presidenta? ¿A la hija mayor de la familia Wen? Vaya, parece que has dado en el clavo por pura suerte. Ella celebrará su banquete de compromiso mañana. Incluso me invitó. ¿Qué has dicho? Te invitó a ti. Pero no me invitó a mí. ¿Dónde se celebrará? En el Hotel Star. Bien, entendido. ¿Puedes retirarte? Olvidé mencionar algo. No importa. Ya que ella lo invitó a él. No tengo motivos para no asistir. Hola. Prepárame un regalo generoso. Pienso hacer una gran entrada en el banquete de la presidenta en... Yango, hace mucho que no comemos juntos. Relajémonos un poco hoy. Wen-Tang es realmente insoportable. Se atrevió a golpearme a mí y a mi madre. Estoy absolutamente furiosa. No te preocupes, Nin. A Wen-Tang no le durará mucho la arrogancia. Mañana, en el banquete, te ayudaré a vengarte. ¿Qué ocurre, hermano? Ella aún cree que el banquete de mañana es para ella. En realidad, está preparado para nosotros dos. Cuando llegue el momento, romperé con ella frente a todos. Y luego me comprometeré contigo. Será abandonada por su prometido en ese mismo instante. ¡Qué gran escándalo! No creo que Wen-Tang pueda seguir viviendo en Hong Kong. Mi madre me dijo hoy que, en el banquete de mañana, hará que mi padre anuncie que soy la sucesora de la clínica médica de la familia Wen. Es la oportunidad perfecta para expulsar a Wen-Tang de la familia Wen para siempre. Eso es maravilloso. Es una triple celebración. Nuestra Ning será la sucesora de la familia Wen y luego se comprometerá conmigo. Y da la casualidad de que podremos echar a esa insoportable de Wen-Tang. Esto realmente merece una celebración. Lo grabaste todo, ¿verdad? Yango, creo que es una oportunidad. De acuerdo. Mañana, Tang Tang está destinada a no comprometerse. Hermano, vas a arruinar la boda mañana. Eso es genial. Nunca he visto una escena tan emocionante. Está bien. Tu hermano acaba de recuperarse de una enfermedad grave. No lo agotes. Padre, pienso usar a la familia G como regalo de compromiso para arruinar la boda en el Hotel Star mañana. Bien, tu madre te apoya. Presidente, acabamos de recibir noticias de que el hijo del vicepresidente del Hospital Gintang está preparando generosos regalos durante toda la noche. Escuché que planean asistir a la fiesta de compromiso del presidente del Hospital Gintang. Parece que este elusivo presidente finalmente va a aparecer en Edinburgh. ¿Acaso la sanadora divina ya no planea ocultar su identidad? Preparen regalos en el... Iremos al Hotel Star mañana para ofrecer nuestras solicitaciones a la sanadora divina. La sanadora divina. ¿Podría el presidente del Hospital Gintang ser en realidad la legendaria sanadora divina? Sí, haré los preparativos de inmediato. Esta película fue traducida y narrada por M Media. La identificación comienza. Esta medicina
¿No se supone que la señorita mayor Gwen es una pérdida total de espacio? ¿Cómo terminó al mismo tiempo que la segunda señorita Gwen? Hermana, terminaste muy rápido. ¿Acaso solo adivinaste a ciegas? Exactamente. Wen-Tang, no eres más que una inútil de la familia Wen. ¿Cómo podrías saber identificar hierbas? Creo que deberías admitir tu derrota y disculparte con Ning como es debido. Quizás así no te expulsen de la familia Wen. Así es, hermana. Si te disculpas ahora y admites tus errores, perdone. Ego, ¿pueden dejar de lado tanta charla inútil? Anuncien los resultados de una vez. Muy bien, anunciaremos ahora las respuestas de la segunda señorita. Interescantia, Antenia, Almendra, Codonopsis, Gastroclavo, Atractilodes, Aiptelan. Canela. Incorrecto. Había 8 hierbas en total. La segunda señorita Gwen identificó 7 correctamente. ¿Falló en una? Esa es mi hija. Verdaderamente impresionante. Ning Ning es el orgullo de nuestra familia Gwen. Esta fórmula está basada en la receta para el asma. Creada por el divino sanador Fan, fue preparada según sus métodos con todas estas hierbas mezcladas. Es una hazaña para cualquiera identificar al menos 3 Semtu. Sin embargo, Chonin identificó 7. Lo de la segunda señorita es increíble. No en vano. La llaman la genio médico del siglo. Ahora, la primera señorita Gwen está en problemas, ¿no? Me temo que será expulsada de la familia Gwen, de verdad, de verdad. ¿Ves eso? Wen-Tang, Chonin es simplemente brillante. Nunca fuiste su igual. No termines expulsada de la familia, suplicando y aferrándote al suelo. ¿Qué es ese olor? Es tan desagradable. ¿A qué te refieres con desagradable? Es tu lengua sucia, claro. Wen-Tang, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? Dejen de perder el tiempo. Pues, por favor, anuncien los resultados. Anunciando las respuestas de la primera señorita. Hermana, ¿será que tus respuestas son tan absurdas que asustaste al juez? Te dije que está adivinando. Si logra identificar 3 hierbas, caminaré de manos y comeré. Todo correcto. La primera señorita Gwen las tuvo todas bien. No es más que una fracasada. ¿Cómo es posible que identificara las 8 hierbas? Angélica, Escandia, Almendra, Codonopsis, Gastrodia, Clavo, Atractilodes, Corteza de Magnolia. Imposible. Absolutamente imposible. Debe haber hecho trampa. Así es. Definitivamente hizo trampa. Realmente las tuvo todas correctas. ¿Cómo puede ser esto? Padre. Madre. Tang debe haber hecho trampa. Es alguien que desde niña ni siquiera reconoce las hierbas medicinales. ¿Cómo podría identificar cada hierba en la receta del dios médico Fan Shake? Hermana, con tantos ojos viéndonos ahora ya que afirmas que hice trampa, entonces muéstrame las pruebas. Además, ¿quién dijo que no conocía estas hierbas desde pequeña? Quizás soy más talentosa que tú. Niña genio. Tang, cállate. ¿Por qué estás tan alterada? Simplemente identifiqué unas pocas hierbas y gané una ronda contra ti. Te ves tan nerviosa y lista para hacerme pedazos. ¿Has abandonado la imagen que tanto te costó mantener? Tang, ¿cómo las identificaste? ¿Hiciste trampa? Padre, lo diré de nuevo. Si afirmas que hice trampa, entonces presenta las pruebas. ¿Cómo puedes decir que no es hacer trampa? Yo misma escribí esta receta. No es eso solo adivinar así. Aún no pueden encontrar pruebas de que hice trampa. Entonces tú, después de moler las 8 hierbas en polvo, primero añade las almendras y el clavo. Una vez que la temperatura alcance los 80 grados, añade el atractilodes, la gastrodia y la angélica. Después de 10 minutos, añade la corteza de magnolia y la codonopsis. Finalmente añade la esquizandra. Muélelo en píldoras mientras aún esté caliente. Padre, ¿estoy en lo correcto? Esto es imposible. ¿Cómo pudo conocer preparación? ¿Cuánto falta para llegar al Hotel Estrella? ¿Puede ir más rápido? Mira lo ansioso que está mi hermano. Señorita, 10 minutos más. ¿Escuchaste eso?
10 minutos más. El Dr. Wynn no irá a ninguna parte. ¿Qué sabes tú? Solo me preocupa que la intimide. Lo que describió Tang Tang fue un proceso de preparación de píldoras. Parece que esta vez realmente lo adivinó. Pero el calor no era el correcto. Después de moler las 8 hierbas en polvo, primero añade las almendras y el clavo. Podrías precalentarlos ambos. Una vez que la temperatura en la olla alcance los 50 grados, añade el atractilodes, la gastrodia y la angélica. Después de 7 minutos, añade la corteza de magnolia y la codonopsis. Finalmente añade la esquisandra. De esa manera, el calor sería perfecto. Dios mío. Como se esperaba de la presidenta. Incluso puede mejorar la receta del dios médico. Solo tuviste suerte como gato ciego que encuentra un ratón muerto. Debes haber visto la receta del dios médico por casualidad. Por eso, lograste adivinar la respuesta hoy. Las habilidades médicas del dios médico Fans son indiscutibles en este mundo. Nadie se atreve a reclamar el puesto. ¿Cómo te atreves a cuestionar? Me alabas en un momento y me reañas al siguiente. Esta Tang Tang no parece ser una perdedora después de todo. ¿Y si realmente gana la competencia? ¿Qué debo hacer? No, tengo que idear un plan. Hazlo. Sí. Muy bien. Pasemos directamente a la siguiente ronda. A continuación haré que cada uno diagnostique a un paciente. Deben diagnosticar la condición del paciente y administrar tratamiento. Tang, tuviste suerte hace un momento. Pero después de esto, me temo que no tendrás la misma suerte. Comienza la competencia. ¿Cómo se siente ahora mismo? Me siento débil por todas partes. Doctor, ¿me estoy muriendo? No se preocupe, estoy aquí. Estará perfectamente bien. Película traducida y narrada por M-Media. Eso es inducido por Farma. Tang Tang, ¿qué haces ahí parada? ¿No ves que Chunin ya está tratando al paciente? Solo estás parada ahí sin hacer nada. ¿Podría ser? No lo sabes. Así es, Tang Tang. Si no sabes cómo hacerlo, no lo fuerces. No querrás terminar causándole más daño al paciente y tener que responder por ello. Tienes que confiar en mí. Tang Tang, veremos cómo terminas después de matar al paciente y cómo planeas arreglar este desastre. Tang Tang, ¿qué estás haciendo? Si no puedes tratarlo, simplemente, ¿por qué estás lastimando al paciente? Así es, Tang Tang. No es vergonzoso no poder tratar a un paciente. Si esto se sabe, quienes no conozcan la verdad pensarán que intentas cometer un asesinato. Realmente me has decepcionado. Los he curado. Como esperaba de mi hija más valorada. En tan poco tiempo, ya ha curado al paciente. Dime, ¿qué enfermedad tenía este paciente? El paciente sufría dolores de cabeza y cuerpo causados por frío externo, con un pulso flotante. Usé acupuntura en los puntos Segu y Tai Yang para aliviar el dolor y disipar el frío. Luego hice que el paciente bebiera agua caliente para forzar la salida del frío mediante el sudor. La segunda señorita es realmente impresionante. En tan poco tiempo, el paciente ya se ha recuperado en un 70%. Solo faltan 2 semanas de recuperación adecuada y estará totalmente recuperado. Gracias, doctor. Solo tuviste suerte esta vez. Pero ahora, veamos cómo es posible que puedas vencerme. Te aconsejo que te vayas de la familia Wynn pronto.
Quién gana y quién pierde aún no es seguro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta sangre se volvió negra? Hace poco, al examinar a la paciente, descubrí que tenía cáncer de mama. Pero ese no es el mayor problema. Lo más preocupante es que esta paciente tiene toxinas en su sistema. Lo que la película fue, ¿cómo podría haber veneno en la sangre? Narrado por ¿Quién los envenenó? ¿Cómo es eso posible exactamente? Pero afortunadamente, las toxinas aún no se habían propagado. Logré usar agujas de plata para extraer las toxinas a tiempo. ¿Es eso real? ¿Realmente puedes extraer toxinas en tan poco tiempo? ¿No escuchaste lo que ella dijo? Dijo que las toxinas aún no se habían propagado. Eso significa que la paciente fue envenenada antes de que empezara la competencia. ¿Quién podría ser tan cruel para atacar a la paciente así? Podría ser la familia Wen. No querían que la señorita mayor Wen ganara, así que contrataron a alguien para esto. Tienen una manera. Eso sería demasiado malicioso. ¿Quién se atrevería a venir a la familia Wen para tratarse después de esto? Todos, por favor, no entren en pánico. Esta es solo la versión de la historia de Tang Tang. Escuchemos lo que dicen los jueces. La paciente realmente tiene cáncer de mama, pero ya fue curado por la señorita mayor. Sin embargo, según el pulso de hace un momento, no se detectaron toxinas. ¿Has perdido la cabeza? Entonces, ¿qué diablos estás revisando? Entonces, ¿cómo sugieres que lo verifiquemos? Deberíamos revisar la sangre extraída para ver si contiene toxinas. Que alguien tome la muestra de sangre para analizarla. Cariño, ¿es realmente necesario? Creo que solo es Tang Tang quien tiene miedo de perder ante Ning Ning. ¿Yo mentí? Entonces esperemos los resultados. Y veamos quién miente realmente. Tang Tang, aunque perdiste ante Ning Ning, no perdiste nada. No hay necesidad de ser tan terca, ¿verdad? Creo que Tang Tang sabía que perdería y quiso hundir a la familia Wen incriminándolos. La familia Young nunca aceptaría a una nuera así. Este compromiso se termina. Suficiente de tonterías. Cabeza de la familia. Los resultados de la prueba están listos. Anuncia los resultados. La muestra de sangre efectivamente contiene toxina. ¿Y qué si se encontraron toxinas? Creo que este veneno fue puesto por ti, la paciente, y no tengo rencores. ¿Cuál sería mi motivo para envenenarla? ¿Tienes miedo de perder frente a nuestro significado? Tía Yang. Entonces, ¿dices que tengo miedo de perder ante Wen Tang? ¿Que envenené deliberadamente a mi propia paciente con el único fin de aumentar la dificultad solo para perder la competencia? Ah, sí, eso es exactamente. ¿Por qué me miran todos? Tía Yang, ¿no cree usted? Eso suena ridículo. Si seguimos tu lógica y la invertimos, significa que alguien más envenenó a mi paciente con el propósito de aumentar la dificultad para que yo perdiera la competencia. ¿Qué tonterías estás diciendo? Entonces sospechas que mi madre la envenenó. Mi madre ha estado aquí todo el tiempo y no ha salido ni una sola vez. Creo que simplemente no tienes la habilidad para vencerme. Así que te envenenaste tú misma, solo para alterar el juicio de todos. Dices que tu madre nunca se fue, pero eso significa que yo fui quien se fue. Tú no te fuiste. Pero eso no significa que no pudieras haber hecho que alguien más lo hiciera por ti. Creo que este asunto definitivamente tiene algo que ver con la señora Wen. Yo también lo creo. Se nota solo con ver su expresión. ¿Es ella? Tiene que ser ella, te lo dije. Mira lo culpable que se ve. Tiene que ser ella. Tiene que ser ella. Habla. ¿Por qué has dejado de hablar? ¿De qué están hablando todos? Mi madre no hizo esto. Todos han sido engañados por Wen Tang. Antes de la competencia, ¿alguien les dio algo extraño? Wood. Hubo un hombre que vestía igual que ellos y dijo que me daba medicina para aliviar el dolor. Vayan a buscar a ese hombre para mí. ¿Es esta la persona? Sí, ese es él. Tu cuerpo aún necesita el descanso adecuado. Deberías ir. Vamos, hazlo con calma.
Dime, ¿quién te dijo que pusieras el veneno? No vas a decir. Si no hablas, llamaré a la policía. Patriarca. Me vi forzado a hacerlo. Fue la señora. La señora me ordenó hacerlo. ¿Qué está pasando aquí? Querido, estuve confundida por un momento. Lo hice por los niños. Por el bien de la familia Wen. Tenía miedo de que Ning estuviera triste y temía que Tang Tang no manejara bien la clínica. Prometo que no me atreveré a hacerlo de nuevo. Está bien. Deja de llorar. Lo hiciste por el bien de la familia Wen. Pero que no haya una próxima vez. El asunto ha sido aclarado. Ya pueden retirarse. Sí, patriarca. Entonces, ¿así es como termina? Ni siquiera le has preguntado a mi cliente. ¿Se va a resolver este asunto así nada más? Tia Yang también lo hizo por el bien de la clínica de la familia Wen. Si la clínica terminara en tus manos y arruinaras nuestra reputación, querrías que todos te señalaran y te maldijeran. Así que la heredera de la clínica de la familia Wen es Wen Chuning. El concurso fue transmitido. Claramente fue la señorita mayor Wen quien ganó la competencia. ¿Cómo es que la heredera terminó siendo la segunda señorita Wen? Entonces, ¿para qué competir? Eres una trabajadora migrante. ¿Por qué debería explicarte eso? ¿Crees que solo porque tus habilidades médicas son mejores que las mías puedes reclamar el estatus de heredera? Soy la hija a la que papá más quiere. El estatus de heredera será solo mío. Papá, ¿estás seguro? ¿De verdad vas a mostrar un favoritismo tan descarado hacia ellas? ¿Qué favoritismo? Hago esto por el bien de la clínica de la familia Wen. No tienes conexiones y careces de habilidades de gestión. Si la clínica cae en tus manos, ¿qué futuro podría tener? Tú misma lo dijiste. Todos los aquí presentes, por favor, sean testigos. Desde este día, yo, Wen Tang Tang, corto todo vínculo con la familia Wen. De ahora en adelante no tenemos nada que ver el uno con el otro. Hija rebelde, ¿cómo te atreves a romper los lazos familia? Jefe de la familia Wen, hoy estos lazos se romperán, te guste o no. Bien dicho, señorita mayor Wen. Yo te apoyo. Bien. Entonces, por la presente, anuncio que Wen Tang Tang es expulsada de la familia y ya no es bienvenida en el hogar Wen. De ahora en adelante, lo que ella haga no tiene absolutamente nada que ver con mi familia Wen. Tío Wen, ya que Wen Tang Tang ya no es parte de la familia, ¿no debería cambiarse la alianza matrimonial entre la familia Yang y la familia Wen a alguien más? Cariño, ¿por qué no dejar que Ning Ning tenga la alianza matrimonial con la familia Yang? Ning Ning, ¿qué piensas? Por supuesto, estoy dispuesta. ¡Qué pareja tan perfecta de almas enamoradas! Es bueno que rompí lazos con la familia Wen. De lo contrario, después de casarme con el joven maestro Yang, no habría estado separando a un par de amantes destinados. Wen Tang Tang, este asunto es un asunto privado entre las familias Yang y Wen. Eres una extraña expulsada de la familia. ¿Por qué te estás metiendo? No te llamo. ¿De qué te ríes? Me río de cierta gente. Tuvieron la fortuna de su vida y la dejaron escapar sin siquiera darse cuenta. Realmente patético. Ustedes tampoco son dignos. Ning Ning, esta fiesta de compromiso de hoy nos pertenece a nosotros dos. Deberíamos echar a esta gente irrelevante. Guardias, saquen a Wen Tang Tang y a su amigo obrero de aquí. Veamos quién se atreve a ponerle una mano encima. El heredero de Hena le está proponiendo matrimonio a la señorita. Tang Tang, ¿te casarías conmigo? El heredero de GR le propone matrimonio a la hija mayor desterrada. ¿Qué está pasando? Wen Tang, deberías aceptar la propuesta de mi hermano. Oh, solo estás aquí para ayudarme a salir de un apuro. Aprecio tu amable intención, pero aún así no puedo aceptar. ¿Por qué no? Realmente ya no hay oportunidad para nosotros. ¿Qué está pasando? La señorita mayor Wen rechazó la propuesta del heredero de GR. Es el hombre más rico de Yongchangan. Exacto. Wen Tang Tang. ¿Desde cuándo conoce al heredero de la familia Cha? ¿Dices que eres el heredero de la familia G? ¿Así que tú lo eres? Bueno, entonces yo soy el emperador de Jade.
Lo he visto antes en un banquete. El joven maestro G realmente se parece a él. Pero el joven maestro G no estaba persiguiendo a su amor platónico. ¿Por qué? Le propondría matrimonio a la hija mayor de la familia Wen. Podría ser que la hija mayor de la familia Wen sea su amor platónico. Wen Tang Tang es en realidad el amor platónico de Henho. Imposible. Wen Tang Tang, alguien que ni siquiera terminó la universidad. ¿Cómo podría conocer al joven heredero de la familia Hie? Ya veo. Debe ser que sedujiste a Henko y te metiste en su cama. ¿Te atreviste? ¿De verdad te atreviste a bofetearme frente a tanta gente? Todos vengan a ver. Esta mujer, para ascender socialmente, estuvo dispuesta a vender su propio cuerpo hoy. Hoy. Ahora que ha sido expuesta, está haciendo un berrinche de rabia. Wen Tang Tang, nunca esperé que hicieras algo así. Arrastrando la reputación de los Wen por el lodo. Difamándome, justo en mi cara. ¿Estás cansada de vivir? Sí. Ellos te estaban acusando. ¿Cómo debería lidiar con? Mis asuntos no son de tu incumbencia. Gracias. Ya has conocido al joven heredero de la familia G, entonces, sigues actuando de forma tan arrogante aquí. ¿Quién sabe lo suelta? Que eres a puerta cerrada. Esta estúpida. Soy la segunda señorita de la familia Wen. ¿Con qué derecho me golpeas? ¿Así que eres la segunda señorita de la familia Wen? Pensé que eras una loca que escapó de un manicomio. Si eres tan capaz, ven y golpéame entonces. Siempre culpando a los demás. Pero mira qué clase de persona eres tú misma. Todos miren. Esta mujer se acostó con su futuro cuñado la noche antes del compromiso de su hermana. ¿Y qué? De todos modos, ahora soy yo quien se comprometerá con Junchi. Exactamente. Además, actualmente no estoy comprometida con Wen Tang Tang. Mi corazón es solo para Ning Ning. Ambos tienen la cara más dura que una pared. Tang Tang, dime cómo quieres que me encargue de ellos. Pensar que Tang Tang pudo aferrarse a la familia Gu y tener a Gu Yansu protegiéndola tan devotamente. Si tan solo pudiéramos usar a esta chica para conectar con la familia Gu. Joven maestro Gu. Le ha tomado gusto a esta chica. Tang Tang es su buena fortuna. Dígame, ¿cuándo es un buen momento para que la familia Wen y la familia Gu puedan unirse? Presidente Wen, ciertamente tiene mala memoria, ¿no es así? ¿No acabamos de romper nuestros lazos familiares? ¿Con quién espera casar exactamente a Wen Chuning? Wen Chuning y Yang Kai están profundamente enamorados. Ella ciertamente nunca aceptará esto. Entonces, la familia Wen parece no tener más hijas, ¿o sí? ¿Podría ser que el presidente Wen pretenda casarse usted mismo? La sangre es más espesa que el agua. ¿Cómo puede una familia simplemente cortarla? No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. ¿Realmente quieres que sea yo quien se case con la familia Gu? Sabía que su familia no tenía absolutamente ninguna vergüenza. Déjame decirte algo. Hoy, te casarás con la familia Gu, te guste o no. Muy bien. Entonces me encantaría ver exactamente cómo planeas obligarme. Que alguien atrape a Tang Tang. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? No son estas las mismas personas de la clínica de ayer. Este es el hijo del vicepresidente del hospital Jintang. ¿Por qué está él aquí? Estas son las familias Wen y Yang. ¿Quién podría haberlo llamado? Vicepresidente Sun. Vicepresidente Sun. No pensé que vendría hoy. Director Lee, si no viniera,
¿No dejarían que acosen a nuestra presidenta hasta la muerte? Si esto llegara a saberse, ¿dónde escondería su cara nuestro hospital? La película era sobre trabajadores trans hablando con el vicepresidente de medios. Y es el director Lee. Entonces, ¿quién demonios? Es el presidente. ¿Por qué estás aquí? Escuché del director Lee que hoy es el día de tu compromiso. Así que he preparado regalos para ofrecerte mis felicitaciones. Y a todos ustedes. ¿Cómo podría estar completa una ocasión tan importante sin nosotros? Exactamente. Originalmente vinimos a traer regalos de boda. Pero no esperaba que algunas personas fueran tan ciegas como para atreverse a intimidar a nuestra doctora. ¿Cuándo, acaso no es el mismo presidente yo del Instituto Nacional de Investigación Agrícola? En realidad conoce a Wen Tang. Y junto al presidente Joe. ¿No ese es el magnate minero mundial Tong Mingu? Presidente Tong. Y ahí está, el presidente de bienes raíces, Global Yang Gu. ¿Cuál es exactamente el origen de la señorita mayor de la familia Wen para que tantos peces gordos la traten con tanta reverencia? Wen Tang Tang. Solo eres una niña de la familia Wen. ¿Cómo podrías conocer a tantas personas de alto rango? ¿Te atreves a ser tan irrespetuosa con la? ¿Sabes quién está frente a ti? Ni siquiera nosotros nos atreveríamos a hablarle así a la Dra. ¿De dónde sacaste tal descaro? Si ella es Wen Tang Tang, entonces ¿quién más podría ser? Escuchen todos. Ella es la presidenta del Hospital Gintang. Además, ella es la legendaria senadora divina Fan. Más aún, es alguien a quien innumerables élites se declararían en bancarrota solo por ganarse su favor. Dios mío. Nuestra presidenta es realmente asombrosa. ¿Cómo es esto posible? Claramente ella es la de nuestra familia Wen con menos talento para la medicina. Presidente, ¿era realmente yo quien carecía de talento médico? ¿O fue su preciada esposa quien me reprimió desde pequeña? Mientras usted simplemente se hizo de la vista gorda. Usted conoce la verdad en el fondo. Querida, yo... ¿Por qué tienes logros tan altos y aún así no ayudas a la clínica de la familia Wen? El hecho de que menciones eso me recuerda algo. En ese caso, debo decir, presidente Wen, sus habilidades de gestión son verdaderamente patéticas. Tengo tantos amigos que por respeto a mí los han estado ayudando secretamente. Sin embargo, con la clínica de la familia Wen en sus manos, apenas se mantiene a flote. ¿Estás diciendo que los logros actuales de clínica de la familia Wen son gracias a ti? Así es. De lo contrario, La película era sobre... ¿de verdad pensaste que una clínica pequeña como la tuya podría haber operado con tanta fluidez hasta ahora? Eso es imposible. Nuestra clínica de la familia Wen. ¿Cómo podría ser posible? Depender de una perdedora como tú. Tang Tang. En el pasado, fue culpa de papá. Padre no sabía que tenía una hija tan extraordinaria. Si lo hubiera sabido, te habría nombrado heredera hace mucho tiempo. Tang Tang, si tu madre pudiera ver esto desde el más allá, seguramente estaría muy feliz de tener una hija tan brillante, ¿no crees? No menciones a mi madre. No eres digno. Sin embargo, me has recordado algo sobre la clínica Wen. Podría haberla tomado directamente, porque me tomaría tantas molestias peleando contigo por el puesto de heredera. ¿Qué quieres decir? Presidente, le aconsejo que conteste esa llamada. La financiación de la clínica ha sido cortada por completo. Fue obra tuya. Tal vez mis amigos se enteraron de que no tengo vínculos con la familia Wen. Así que ya no desean seguir cubriendo los gastos de la familia Wen. Ahora quiero ver cuánto más puede durar la clínica Wen en tus manos.
Padre, eres una persona terrible. Tang Tang, por favor, salva a papá. Por favor, no querrás ver a papá en bancarrota. ¿O sí? Todo es culpa de Yang Yufan, esa mujer. Ella solo me llevó por mal camino. Padre, ¿cómo puedes hablar así de mamá? Cierra la boca. Jefe de la familia Wen. Naturalmente, no me quedaré de brazos cruzados mientras quiebras. Después de todo, este es el negocio familiar que mi madre construyó con su vida. Ahora te doy dos opciones. Primero, renuncias y me dejas tomar el control de la clínica Wen. Me aseguraré de que tus gastos de manutención estén cubiertos. Y la segunda opción es que la clínica Wen permanezca en tus manos y siga agonizando para sobrevivir. Quiero ver cuánto tiempo puede durar la clínica Wen en tus manos. Jefe de la familia, Wen elige. Hay una tercera opción. Me has hecho recordar. Puedo ofrecerte una tercera opción, que es dejar que alguien más adquiera nuestra clínica. En ese caso, la vida que llevarías podría no ser tan cómoda. Elige. Elijo la primera. Padre, no lo firmes. Quítate del medio. Lo sabía. Mi futura nuera es realmente capaz. Tang Tang, se está haciendo tarde. Resolvamos este compromiso rápidamente. Ya elegiremos una fecha propicia más tarde. Señor, les haremos a ti y a Xiaoji una gran boda. Señora Yang, me temo que ha olvidado que el banquete de compromiso de hoy es para su hijo, y para Wen Tuning, ¿no es así? Todo es culpa de esa miserable de Hunting. Déjame decirte, ella tiene planes muy ocultos. Y Xiaoji y yo fuimos engañados por ella. Pero no importa, ya hemos entrado en razón. Nada se compara con tener a mi Tang Tang como no era. Exacto. Tang Tang, mis sentimientos por ti son. Fue esa de Chunin quien me sedujo. Yang, ¿cómo puedes decir eso? Tang Tang, ¿por qué no te mueres como tu madre? ¿Por qué viniste aquí a causarnos problemas? Cuida tu boca. No dejes que te lo escuche decir una segunda vez. Oh, solía dejarte ser imprudente frente a mí solo por respeto a la familia Wen. Ahora, la familia Wen no merece ningún respeto a mis ojos. Wenqing, ¿cierto? Te notifico oficialmente que estás despedida del Hospital Gintang. Tang Tang. ¿Hay algo más? ¿Entre nosotros? Ya no hay ninguna posibilidad para nosotros. Cuando me di cuenta de que no era sincero en esta relación, ya no hubo más oportunidades. Para el bien del tiempo que pasamos juntos, déjame darte un consejo. Cuando ames a alguien, trátalo bien. Y cuando no, no lo lastimes. Esa de ahí es la última píldora que desarrollé. Tiene propiedades para prolongar la vida. Gracias, Dra. Bueno, cualquier cosa que viene de las manos de la Dra. Wen vale al menos 100.000 millones. De nada. Ahora que mi compromiso terminó, vámonos. Équinos. ¿De acuerdo, Dra? Yani, ese inútil Tang Tang ya se ha ido. Ya que los invitados siguen aquí, comprometámonos de una vez. Lárgate. No ensucies mi ropa con tu inmundicia. Yang, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que, en este momento, no eres más que un peón. Desechada por la familia Wen. Todavía tienes el descaro de hablarme de un compromiso. Con razón Tang Tang no podía soportarte. Fue mi propia ceguera y estupidez haberme enamorado de un patán como tú. ¿Qué quieres decir con eso? Tienes el descaro de hablarme así. Doctora Wen, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Ahora que recuperé la clínica por la que mi madre tanto trabajó, planeo expandirla y seguir con su legado. Wen, si alguna vez necesita algo, solo dígalo. Todos estamos dispuestos a servir a la Dra. Sí, todos estamos dispuestos a servir a la señorita Wen. Gracias a todos. Adelante. Estado financiero.
Presidente, como grupo farmacéutico, ¿hemos salido a bolsa con éxito? Hasta ahora hemos establecido alianzas con miles de empresas medianas y grandes en todo el país. Entiendo. En el año desde que el presidente Wen asumió el cargo, implementó reformas drásticas, transformando una pequeña clínica familiar en el grupo farmacéutico Wangkong de hoy. Ahora los ingresos netos de la compañía se han cuadriplicado y la eficiencia de cada departamento también se ha duplicado. Nos hemos convertido en el punto de referencia de nuestra industria. No se preocupe, nuestra compañía solo seguirá mejorando. Así es. Tráeme el informe financiero del mes pasado. Sí. Hola. Hija, es principio de mes. ¿No es hora de enviarle a tu padre sus gastos de manutención? Está bien, entiendo. Sé que el secretario Lee te los transfiera en breve. Bueno, hija, desde que Ning contó hasta 10.000 en la tumba de tu madre el año pasado. Sufrió una conmoción cerebral grave y ha vuelto a recaer recientemente. Y a tu tía Yang también le diagnosticaron cáncer terminal. ¿Podrías intervenir y salvarlas? Padre, diré esto una vez más. Aquellos que cometen muchas injusticias están destinados a provocar su propia destrucción. Deja que enfrenten las consecuencias de sus propios actos. La película fue traducida y narrada por MM Media. Ya ha pasado un año. El señor He viene aquí todos los días con flores, llueva o truene esperando a que el presidente Wen salga del trabajo. Su persistencia es realmente aterradora. ¿A que sí? Aunque el presidente Wen lo rechaza cada vez, él sigue viniendo todos los días. No importa lo tarde que trabaje el presidente Wen, él siempre está ahí. Si tan solo tuviera un pretendiente así, sería increíble. Hola, presidente. Hola.